asumimos que una creencia es una idea o un concepto que tú adoptas, pero que no podrías demostrar con firmeza que es cierta en todos sus aspectos, ¿no? Dentro del marco axiomático lógico deductivo tenemos certezas que no se pueden contraargumentar sin contradicción, que se asumen como verdaderas y que precisamente están más allá, están por encima o están al margen de cualquier creencia que yo pueda tener. ¿Ok? La creencia, si te fijas, entraría dentro del segundo escalón de la jerarquía cognoscitiva, donde está lo empírico experimental. ¿Sí? Porque cuando tú trabajas desde la experimentación, necesitas, valga la redundancia, necesariamente una hipótesis o una idea o una creencia respecto de la realidad. Tú no estás, no puedes estar convencido todavía, crees algo, vas a hacer un experimento para comprobar si esa hipótesis se cumple o no se cumple. Entonces, la creencia más bien entraría en un nivel de jerarquía cognoscitiva inferior. Esto no quiere decir que por ser inferior no tenga utilidad. Esto no quiere decir que lo único que nos importa es lo axiomático lógico deductivo. Al contrario, la propuesta que yo planteé en la entrevista, que le estoy trayendo a ustedes, es que tanto lo axiomático lógico deductivo como lo empírico experimental y lo técnico práctico ético eficiente, todos los niveles de las capas cognitivas que el ser humano pueda acceder forman parte del conocimiento y forman parte de modos de acceso a la realidad. ¿Ok? Entonces, uno no puede existir sin otro y el hecho de ver el mundo o relacionarte en el mundo con las cosas o las personas como si solo fuera axiomático lógico deductivo o como si solo fuera empírico experimental o como si solo fuera práctico, eficiente, ético, pues te traería problemas porque estás parcializando, estás actuando de una manera incompleta respecto de lo que la realidad es realmente. Por eso utilizamos este filtro de los tres niveles. Entonces, la creencia entraría, decía, dentro del marco empírico experimental, porque necesariamente para tú hacer un experimento necesitas una idea previa de la cual no tienes certeza. Entonces tienes que descubrir la certeza a través de la experiencia directa, con tiempo. Entonces, no tienes manera de poder experimentarlo simplemente mentalmente, que es a lo que se refiere la lógica. Y ahora bien, una cosa que a mí me gustaría aclarar a este respecto y que traía para compartir con ustedes es que las creencias, y eso tiene que ver un poco con la segunda pregunta que nos va a hacer Guillermo, son necesarias, son imprescindibles. No, el ser humano no puede vivir desde los axiomas, o vamos a poner desde el marco teórico, ¿no? Desde el sistema axiomático lógico deductivo, por el sistema axiomático lógico deductivo, para el sistema axiomático lógico deductivo. Es imposible. El ser humano no podría hacer eso, no puede vivir simplemente con la referencia, con una autorreferencia axiomático lógico deductiva. Entonces, necesitamos la creencia. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos insertos en el tiempo, en una línea temporal, y lo que nosotros queremos conseguir siempre está en el futuro. Y dado que está en el futuro y somos ontológicamente ignorantes, no tenemos todo el conocimiento, no podemos saber cómo será ese futuro. Y ahí viene el entorno de incertidumbre. Es otro elemento del marco teórico. Es una descripción de lo que es la realidad del ser humano. El ser humano vive en un mundo de incertidumbre. Yo puedo demostrarte, y es fácilmente comprobable, tanto desde el punto de vista teórico como empírico, que el ser humano no es omnisciente, es decir, que ignora muchísimas cosas y que de hecho va adquiriendo conocimiento precisamente porque es ignorante. Entonces, la ignorancia ontológica es un hecho primario de la realidad del ser humano. ¿Sí? Nadie puede negar esto. No hay forma de negarlo. De hecho, negarlo nuevamente es contradecirte a ti mismo de vuelta, porque ¿por qué te vas a hacer el esfuerzo de querer demostrar algo si se supone que ya lo sabemos todo?
Bueno, entonces, como somos ontológicamente ignorantes, vivimos en una situación de incertidumbre ineradicable. Y esta incertidumbre ineradicable nos obliga a, a basar todo nuestro accionar también en referencia a creencias, a cosas que creemos que pueden ocurrir, pero que no sabemos que van a ocurrir. Pero así como dije que el ser humano no puede vivir solo en un sistema axiomático lógico deductivo, tampoco puede vivir en un sistema de incertidumbre ineradicable en sí misma, donde no hay nada cierto, donde todo es incierto, donde no puedo saber absolutamente nada sobre la realidad y me muevo desde la incertidumbre para la incertidumbre por la incertidumbre. Eso tampoco es así. El ser humano, ningún ser humano, no importa la filosofía que tenga, se mueve de esa manera. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay, no, el solipsismo axiomático lógico deductivo y el solipsismo empírico experimental basado en creencias, los dos son erróneos y los dos tienen deficiencias si nosotros lo tomamos como referencia para vivir en el mundo, ¿no? No podemos caminar solo en las certezas, tampoco podemos caminar solo en la incertidumbre, y ahí nuevamente se unen, o sea, se presenta el concepto más importante que yo quise transmitir en la entrevista y que aparece reflejado en todo lo que estamos hablando, que es unir precisamente esos mundos y ver cómo interacciona, cómo se relaciona mi mundo de incertidumbre con mi mundo de certezas. Y desde ahí sí poder caminar. Yo puedo anclarme, Guillermo, a unas certezas. También me puedo anclar a la vez a unas creencias y empezar el movimiento de la experiencia y de la existencia en sí. ¿Te das cuenta? A medida que yo voy aprendiendo, iré modificando, iré comprobando si las creencias son ciertas o no y las podré ir incorporando a un sistema teórico más robusto y a la inversa. El sistema teórico me permitirá, mientras más robusto esté, me permitirá interpretar la realidad, los acontecimientos y hacerme, como es, enfrentarme a la incertidumbre de una mejor manera. Yo nunca creí en el concepto de creencias limitantes, ¿sí? Que se usa mucho en entornos de ayuda y autoayuda y estas cuestiones. ¿Por qué? Porque, primero, una creencia es una idea que tengo sobre algo de lo cual no puedo tener una certeza plena. Bien, una creencia, por lo tanto, está en verificación constante. Y una creencia puede ser limitante para unas cosas, pero como dices tú, también puede ser habilitante para otras. Si nos referimos al terreno práctico y si nos vamos abajo del nivel de la jerarquía cognitiva, donde está lo práctico, lo eficiente, lo ético y demás, pues las personas solemos tener creencias que nos están permitiendo conseguir cosas, ¿no? Pero también nos están limitando. Y a la inversa, hay creencias que nos están limitando, pero nos permiten otras. Y además, también depende de la persona, del contexto, de la situación, del objetivo, de muchas cosas. Es decir, hay creencias que a lo mejor son limitantes para algunas cosas en ciertas relaciones y son habilitantes para otras en otras relaciones. Y en ese sentido, que yo entiendo que tu pregunta iba por ahí, si te das cuenta, una cosa no quita la otra. Y eso es un poco quizá lo que a mí me gustaría transmitirles con la respuesta que acabo de darle a Guillermo. No veamos el mundo en la confrontación entre lo teórico y lo práctico, entre lo teórico y lo histórico, entre lo académico y lo empresarial, entre, ¿sabes? Sino que busquemos la manera, o al encontrar la manera de integrar esos mundos, esas capas cognitivas, estamos en mejores condiciones de enfrentarnos a la vida, ¿no? Y eso es una de las, considero yo, mayores ventajas que tiene las competencias metacognitivas y lo que estamos desarrollando.